Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase de geometría. Estos videos van dirigidos a la institución Santa Rosa de Catán y hoy solo vamos a repasar. Bien, vamos directamente a los ejercicios y vamos a responder verdadero o falso según sea el caso. Pero ejemplifique su respuesta. Bueno, vamos a ver, justificando entonces. Dice, la menor mediana de un triángulo rectángulo mide la mitad de la hipotenusa. A ver, un triángulo rectángulo. La menor mediana, chicos, viene desde el ángulo de 90 grados. Es la menor, es la distancia más corta que puede haber con respecto a los otros lados. Entonces, me dicen, esta mediana es o mide la mitad de la hipotenusa. Recordamos que en un triángulo rectángulo hay un caso particular, ¿verdad? Cuando yo trazo la mediana desde la hipotenusa, los lados son iguales. Si dividen dos la hipotenusa, obviamente por ser mediana, pero la longitud desde mi 90 hasta el punto medio también es lo mismo, el mismo valor que los otros dos. Entonces dice, ¿es la mitad de la hipotenusa? Claro, la hipotenusa es 2a y el vendría será, es la mitad. Eso es verdadero. Dice, si dos triángulos tienen sus ángulos iguales, ¿entonces serán congruentes? Bueno, recordamos que los casos de congruencia son lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Si solo tienen sus ángulos iguales, ese caso sería ángulo, ángulo, ángulo. Y ese no es un caso de congruencia, ese es un caso de semejanza. Por ello sería falso. Siguiente. La base media de un triángulo mide el doble de su lado opuesto. A ver, tenemos un triángulo. Vamos a trazar la base media. Eso concurre en el punto medio de cada lado. Entonces, si este es m, el de la base media, obviamente es más grande. Por ser la mitad, el otro es el doble, 2m. Dice, la base media de un triángulo mide el doble de su lado opuesto. ¿Eso mide el doble que él? No, eso mide la mitad. Entonces sería falso. Y así hemos justificado, chicos, el primer ejercicio. Vamos a ver el 2. En un triángulo, ¿ya? Las mediatrices de dos de sus lados intersectan en un punto situado en el tercer lado. Entonces, esa mediatriz con la otra intersectan en un punto abajo. Muy bien. Calcular la medida del ángulo interior, ha dicho la... o sea, opuesto. Entonces me piden calcular el valor de x arriba. Recordemos que por ser mediatriz también son alturas. Ya. ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a unir desde mi punto de intersección hasta el lado opuesto. ¿Por qué? Porque en el caso de una mediatriz se cumple primero que los ángulos formados son iguales. En este caso. En otro caso también son iguales. Pero vamos a ponerle... Muy bien, Fifi, beta, beta. Quiere decir que la suma de todos ellos, sería 2 más 2 beta, es igual a 180. Mitad a mitad cada uno. Entonces phi más beta es 90. Es 90. Entonces le pongo cuadradito. Oye, mira este cuadrilátero. 90, 90, 90. ¿Cuánto debe ser x? Se supone que la suma de los tres debe ser 360. 90 más 90, 180 más 90, 270. X también debe ser 90 para completar mi 360. Y ahí tenemos el segundo ejercicio. A ver, sigamos viendo. El número 3. Las medidas, ya se dibujó ya, de dos ángulos exteriores, dicho triángulo rectángulo son 4 beta y 5 beta. Tengo mi triángulo rectángulo y la medida de dos ángulos exteriores son 4 beta y 5 beta. Respectivamente, calcular el valor del menor de los ángulos interiores agudos. Bueno, si él es 4 beta, el ángulo interior sería 180 menos 4 beta. Eso lo sabemos bien. ¿Y ahora qué podemos aplicar? Podemos aplicar que la suma de dos ángulos agudos me da el externo. Disculpa, de dos ángulos internos me da el externo. Entonces tendría yo 180 menos 4b más 90 igual a 5 beta. 180 más 90, 270. El menos 4 beta pasa a sumar. Sería 270, bueno, menos 4 beta igual a 5 beta. Pasa a sumar 270 igual a 5 beta más 4 beta, 270 igual a 9 beta. Paso a dividir el 9. Eso me resulta 30. Bien, ya hallé 30. Ahora, ¿qué hago? Tengo que reemplazar para ver cuál es mi menor ángulo interior agudo. Bueno, si 5 beta, sabiendo que beta vale 30, 5 por 30 es 150. Quiere decir que el ángulo interno, ¿cuánto debe ser? ¿Cuánto le falta para completar mi 180? 30. Y yo creo que ese es el menor ángulo agudo, ¿verdad? Porque 4 beta sería 120, 180 menos 120, 60 y no. RPTA, 30 grados es el menor. A ver.
El número 4. En un triángulo ABC, la medida del ángulo exterior en B, exterior es 140. Y su bisectriz exterior es paralela al lado C. Entonces va de la misma manera. Guardando esas rectas paralelas. Calcular la medida del ángulo BAC. Calcular X. Bien. Entonces tú debes recordar que cuando hay dos rectas paralelas y una secante, y se me presenta este caso, L es X y L es Y, al ser rectas paralelas, son ángulos alternos que tendrían que ser, ambos son iguales. Pero ¿cómo sería este caso aquí? Es que me piden que esta línea que yo le he puesto de color verde es una bisectriz exterior, pero al ser bisectriz divide cada ángulo en dos partes iguales, cada uno de estos sería 70. Entonces se aplica, ¿verdad? Porque de la recta B es paralela a C y se aplica el mismo caso. Entonces X tendría que ser igual a 70. Ya está, así de fácil. Ahora vamos a ver el ejercicio 5. Un triángulo ABC, los ángulos A y C miden 58 y 42, bien, respectivamente. Calcular la medida del ángulo que forman la altura y la bisectriz relativos a C. La altura y la bisectriz relativa a C. Me pide entonces ese ángulo formado entre la altura y la bisectriz. ¿Cómo lo calculo? Ya. Vamos a ponerle... Sabemos, chicos, que el ángulo B debe ser 80. ¿Por qué? Para completar en el triángulo ABC los 180 grados. Claro, la suma de los ángulos internos de mi triángulo debe ser 180. Si tengo 58 más 42, hasta ahí tengo 100. ¿Cuánto debe ser todo el ángulo B? 80. Pero como la recta roja yo le he puesto que es bisectriz, está dividiendo en dos partes iguales. Entonces de eso debe ser 40. Ahora vamos a ponerle los vértices a la altura M. Mira el triángulo ABC. Acá debe ser, mira el triángulo ABM. Debe ser ABM. ¿El ángulo ABM mide 32? Claro. Claro que es, chico, porque mira, en mi triángulo ABM, la suma de ese triángulo también debe ser 180. Ya tengo 50, él es 90, él debe ser 32 para completar mi 180. Pero 32 y X me da la formación de 40. Entonces... X más 32 es 40 grados. ¿Cuánto vale X? 8 grados, que es lo que me piden. Es un ejercicio, chicos, muy interesante. Ya lo hemos hecho anterior también, cuando nos piden calcular el ángulo entre la bisectriz y la altura. Tengo el número 6. Los lados menores de un triángulo obtusángulo miden 8. Le he puesto vértices ABC. Miden 8 y 15. Calcular la suma del mínimo y máximo lado entero que pueda adoptar el tercer lado, es decir, X. X mínimo y X máximo. Ahora, chicos, en un triángulo obtuso se cumple que el lado, por ser un triángulo obtuso, el lado, el que está frente al obtuso, al cuadrado, es mayor que la suma de los cuadrados de los otros lados. Es decir, 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. 8 al cuadrado, 64. 15 al cuadrado, 225. Eso es menor que X al cuadrado. ¿Cuánto me da la suma? 289 es menor que X al cuadrado. Bien, saco raíz. Raíz me quedará 17 menor que X. Ya tengo hasta ahí una información muy útil. ¿Cuál es mi segunda información? Es que si yo recuerdo el teorema de existencia, cada lado es menor que la suma de los otros dos, 15 más 8. Entonces X es menor que 23. Entonces si yo junto mis ambas informaciones, yo puedo deducir que X, primero, es menor que 23, pero también es mayor que 17. Entonces, ¿cuál es el mínimo y máximo valor para X? El mínimo sería 18 y el máximo sería 22. Muy bien, muy bien. Me piden la suma. Bueno, solo me queda sumar 18 más 22 y eso me resulta 40. Bien, bien, bien. A ver, veamos rápidamente. Los lados menores AB y BC de un triángulo ABC miden 3 y 5. ¿Ya? 3 y 5. Exteriormente se construye el triángulo equilátero ACQ. ACQ. Calcular el máximo valor entero que adopta el perímetro del triángulo ACQ. Es decir, ese lado le he puesto X, pero como es equilátero, todos van a ser X. El perímetro entonces será X más X más X. El perímetro será 3X. Entonces basta con que yo descubra el valor de X, ya yo ya puedo decir cuánto es el perímetro.
Bien. Entonces el teorema de existencia a mí me permite reconocer que x es mayor que la resta de ambos, 5, pero menor que la suma de ambos. Entonces 3 más 5 y 5 menos 3. Es decir, x es mayor que, bueno, menor que 8 y mayor que 2. Entonces, ¿cuál será el mayor valor que puede tomar x? 7. Menor que 8. Entonces el perímetro será 3 por 7 y eso me resulta 21 centímetros. A ver, en el 10, esto de acá, completemos rápidamente. Dos ángulos interiores me da el externo. X es igual a alfa más teta. PQ, ¿qué es PQ? Por ser base media, es el lado opuesto que es BC dividido entre 2. Aquí es igual C, o cualquier lado, es menor que la suma pero mayor que la resta de los otros dos lados. Y con este ejercicio finalizamos, chicos. Nos piden graficar un triángulo ABC, ya. ABC. De modo que medida del ángulo A es 2 veces la medida del ángulo C. Quiere decir que si yo al ángulo C le pongo, no sé, X, entonces la medida del ángulo A será 2X. Trace la altura BH. Bien, hemos trazado la altura BH. Calcule el valor de AB. Sabiendo que HA es 5. Me piden AB y le he puesto K. Y HC es 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la idea para hacer este ejercicio? Bien. Mira, sabemos que AHC es 12 y AH 5. Yo voy a detenerme en un punto donde busco una distancia igual a AH, es decir, busco 5. Como tengo 12, puedo buscar una parte donde sea 5 y la otra parte sea 7, pero así sumar 5 más 7, 12. Ya, ¿qué hago con ese punto donde justo llegan a los 5 centímetros? Lo voy a alinear con B. ¿Por qué? Porque hay un caso interesante, chicos. ¿Qué se cumple? Que los triángulos ABH y HBM son congruentes. ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado. Claro, el lado BH, que es el lado en común, el ángulo 90 para ambos, y el lado 5 y 5, lado, ángulo, lado. Quiere decir que si frente a este lado está 2x, frente a ese lado también debe estar 2x. ¿Y ahora qué hago? Entonces mira aquí, mira, el ángulo x más este otro me debe dar 2x. ¿Cuánto debe ser entonces? X. Y si te fijas bien, se aplica bueno, en tu triángulo BMC hay un isósceles, porque se repite en el mismo triángulo dos veces el mismo ángulo, x y x. Si frente a x se encuentra 7, frente a x también se va a encontrar 7. Y ahora tú puedes con seguridad decir que tu triángulo ABM es isósceles. ABM. ¿Por qué? Porque tienes que en ambos tienes 2x, 2x. Ya. Entonces, si frente a 2x está acá y frente a 2x está 7, puedes decir con seguridad que el valor de k, que es BA o AB, lo que te piden, es igual a 7. Y bueno, chicos, esa ha sido toda la clase del día de hoy. Ejercicios como estos vienen en tu futuro examen. Y bueno, eso es todo, chicos. Nos vemos. Bueno.